Buenas tardes. Acá estamos desde la biblioteca de nuestra escuela secundaria número 1, con una invitada muy especial. Primero les vamos a contar por qué estamos acá convocadas hoy. Desde el año pasado, durante la pandemia, comenzamos un proyecto de huerta en las casas, que se llama Proyecto de Huerta, La Huerta Nos Une, donde se entregaron semillas y se hizo un acompañamiento con las familias de nuestra comunidad educativa. Bueno, y acá estamos, voy a presentar a mis compañeras. Hola Griselda es bibliotecaria de la escuela. Hola Vanessa, que es la vicedirectora. Y la tenemos de invitada a Milagros Ocelac, que es agrónoma del INTA. Y vamos a aprovechar la oportunidad para hacerte algunas preguntas, que las familias están muy interesadas en saber cómo continuar esta temporada otoño-invierno, ya que la temporada pasada fue primavera-verano. Bueno, ¿cómo estás, Milagros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo les cuento, trabajo en el INTA de Luján y trabajamos a través del programa Pro Huerta, que es un programa nacional. Trabajamos con huertas, escolares, familiares y comunitarias. Ahora, les agradezco que me hayan invitado. Y para arrancar, estamos justo en una transición, así como vos me preguntabas, Clara, que estamos terminando, en realidad ya terminó el verano, para empezar la temporada de otoño, ¿no? La temporada de otoño donde vamos a sembrar otro tipo de especies, otras variedades, otras especies que se adaptan más a climas fríos, ¿no? Entonces vamos a estar por ahí con la huerta que se está terminando de primavera-verano y empezamos con las especies que son específicas para estas fechas. Fechas de otoño. Está bueno adelantarse, sembrar tempranito, ahora en marzo-abril, cosa de ya a fin de otoño y principios de invierno, estar cosechando ya algunos de los vegetales que vamos a estar sembrando. Entonces, lo que podemos hacer es ya, cuando estamos, que la huerta vemos de verano, se empiezan a morir las plantas, empiezan a semillar, algunas ya las dejamos semillar, entonces estamos cosechando las semillas de verano, los frutos, los zapallos, los tomates, las berenjenas, algunas plantitas que todavía no siguen produciendo, hasta algunos choclos, depende de las huertas si son grandes o chiquititas. Entonces, mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es, primero, lo que está bueno es planificar, pensar qué vamos a sembrar. Ahí en el kit de Pro Huerta, que son las semillitas que ustedes a veces reciben a través de la escuela, que son las semillas que otorga el Pro Huerta, van a ver que las especies que se entregan ahora son las de otoño e invierno. Por ejemplo, hay habas, arvejas, que son de invierno, las legumbres. Después hay una lechuga que se especifica para invierno, que es la gallega. Después, hay otras que son de todo el año. Por ejemplo, el rabanito, el perejil. Después hay otra que es una flor, que es una caléndula, que después por ahí lo charlamos mejor, que para qué metemos una flor. Y después muchas de hoja como la selga, la espinaca, y algunas crucíferas que, por ejemplo, puede ser el repollo, el coliflor, el brócoli. Y algunas otras más, como la remolacha, que también es de todo el año, y la zanahoria, también son de todo el año. Estas son especies que son para esta temporada. Lo que puedo yo ir haciendo, avanzando en esta transición, son los plantines, hago los almácigos, ¿no? Que son hacer las plantulitas, hacer germinar las semillas, que se transformen en plantas chiquititas y luego yo las trasplanto al lugar final. ¿Cuáles son las especies que yo conviene hacer el plantín? Cuidarlo de que no le dé mucho sol directo ni mucha sombra, cuidarlo que tenga todas las condiciones de humedad también, regarlo muy bien con un rociador si se puede, regarlo 2 veces al día por lo menos, darle la mejor tierra, el mejor sustrato, porque son plantas chiquititas que tienen que tener todo. Las semillas más chiquititas conviene hacer los plantines. Entonces nos adelantamos. Por ejemplo, las de repollo son muy chiquititas, conviene hacer el plantín, y después yo ya lo trasplanto
a la tierra, ¿no? Cuando ya saqué todo lo de verano, preparé el cantero, o sea, removí con la pala, con horquilla, la tierra, le agregué abono, si tengo abono, sería ideal una práctica justo antes de empezar el invierno, agregar un poquitito de abono en cada lugar donde planto, y también rodear las plantas con esta cobertura, con pasto seco, paja, todo lo que pueda cubrir el suelo, que es una muy buena práctica para hacer cuando nosotros sembramos o trasplantamos, ¿no? Te hago una pregunta, las macetas, ¿qué podemos usar? ¿Podemos reutilizar algún material o tenemos que comprar los recipientes? ¿Qué sería bueno para este caso? Bueno, lo que se recomienda para las huertas familiares, las huertas agroecológicas, es que todo cierre en un círculo, ¿no? Nada que tenga que yo comprar, porque si no, no va a ser sustentable, digamos, no se va a sostener en el tiempo. Lo ideal es que la huerta se autoabastezca, tanto del abono como de las semillas y como de los recipientes o macetas que que podemos utilizar. Lo que tenemos que tener en cuenta en general, que para que fluya mejor y que drene mejor, las macetitas sean más altas que anchas. En general se busca eso, que no sean muy enanitas, muy aplastadas, digamos, porque la raíz tiende a ir para abajo. Si le doy muy poco espacio, poca profundidad, las raíces se van a empezar a enroscar y la planta va a sufrir, no va a poder absorber todos los nutrientes bien y el plantín va a ser muy débil. Entonces, por más que sea chiquitito el espacio, por ejemplo, puede ser un tarrito de yogur o botellas cortadas, se pueden usar los tubitos del papel, ¿no? De cartón, cerrados abajo, todo eso bien llenitos de tierra, o sea que queden como máximo 2 dedos en la superficie de la maceta, bien cubiertos de tierra, que no esté la tierra muy abajo, porque si no, no llega el sol, tiene que llegar bien la luz para que el plantín no se estire, no se haga alargadito y después caiga. Entonces, las macetitas, por más que sean chiquititas, lo ideal es que sean más altas que anchas, eso es importante, y darle muy buena tierra, el compost es muy bueno porque es muy suelto, se puede mezclar con hojitas secas, algunos le ponen un poco de perlita, que eso sí se compra, o si no, telgopor, que también se puede agregar en poquita cantidad, para que haga un espacio para las raíces que tenga aire también. Las raíces tienen que tener aire, además de agua y nutrientes, ¿no? Que eso es vital para las plantas. Pero las macetitas, tener en cuenta eso, ponerlas en un lugar soleado, que le dé bastantes horas de sol, por lo menos 5 o 6 horas, y quizás a la noche por ahí los podemos meter hacia guardar en las casas o en alguna galería bajo techo, y durante el día por ahí lo saco. Eso es un trabajito que podemos hacer, o si no, si conseguimos algún nylon, tiene que ser transparente el nylon, para poder protegerlos de los fríos, que vieron que ahora a la noche ya empieza a hacer frío, puede caer alguna heladita, entonces los plantines hay que cuidarlos del frío, de que no les caiga una helada, porque si no lo va a matar. Y si tenemos plantines muy chiquititos, después lo podemos pasar a una más grande, o también se pueden hacer en cajones, directamente en un cajón con tierra, esos cajones de pescado se pueden conseguir, o cajones mismos de frutas recubiertos con algún plástico adentro, bien resistente. Eso puede servir también tanto como almácigo para hacer plantines, o para producir, cuando ya tienen una profundidad mayor a 30, 40 centímetros, ya puedo producir directamente en esos cajones, que también, bueno, ahora por ahí hablamos un poquito del tema del diseño y eso, vamos a ver que no necesitamos tener un lugar tan grande como para producir. Claro, esa era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer acá con Griselda. Te íbamos a preguntar eso, porque vos hablaste de los almácigos, hablaste de las macetas, y entonces faltaría después pensar en la siembra directa y cómo armar esa huerta para las familias que es la primera vez que empiezan este año, o para modificar la huerta del año pasado, ¿no? De las familias que recibieron el año pasado semillas. Así que bueno, contanos un poquito.
Bueno, tanto si voy a arrancar de cero como si ya tengo algunas cosas, es importante conocer que el diseño de la huerta es muy importante que lo tengan registrado, que lo puedan dibujar, ¿no? Hacer como si fuera un planito, investigar bien, observar lo que tienen, observar su jardín, observar el patio, el espacio, observar las horas de sol que llegan, observar lugares donde quizás se queda mucho el agua, ver a dónde está el pozo, por ejemplo, el pozo ciego, tratar de evitar, alejarnos bastante del pozo ciego, por lo menos 2 o 3 metros, ver dónde son lugares más sombreados o dónde hay, por ejemplo, árboles que no tengan la hoja que cae, vieron que hay árboles caducos que cae la hoja ahora, y hay otros árboles que tienen hojas todo el año, entonces tratar de evitar los lugares más sombreados, siempre ir hacia lugares bien soleados, con por lo menos 6 horas de sol. Si no lo tengo que ir a buscar al sol. Entonces, a veces lo que sirve es hacer huerta en vertical o en altura, que se hace a veces con caños, hay muchas cosas en internet, o en macetitas que están colgadas, también ahí uno va buscando altura, va quizás ganando en luz, en horas de sol. Para el diseño es importante tener en cuenta los cercos, ¿no? Cómo cercar, porque a veces yo digo, bueno, hago una huerta en un campo, no sé, o en un espacio baldío muy grande, y bueno, después, si es muy grande, tengo que ver cómo lo cerco. ¿Por qué? Porque hay animales, ¿no? Hay perros, los gatos es imposible Es lo que alejarlos, suele pero pasar los eso, perros, ¿no? Uno siembra y chácate. El gatito, el perro, te aplasta todo y perdiste todo el trabajo y un montón de claro, días. ¿Y entonces qué haces? así todos. Bueno, por eso, así todo, si yo no tengo animales en casa, siempre es importante cercarlo porque por ahí puede venir un animal de afuera. En los cercos, lo que puedo hacer es, bueno, hacer de materiales reciclados o materiales que yo tenga a disposición en algún lado, como por ejemplo pueden ser pallets, o pueden ser postes recuperados de algún lado, cañas, o sea, todo lo que yo pueda aprovechar y además hacer una barrera, si se puede, de plantas, ¿no? Porque si usamos una barrera de plantas que pueden ser hasta arbustos medios espinosos, o por ejemplo lo que viene muy bien, que es muy grande, pero por ejemplo las zarzamoras, las moras, estas, como frambuesas, ¿no? Que tienen tanta espina y bueno, se pueden desarrollar en estos lugares. Mucho aromáticas también, para que también generen estos aromas, olores que ahuyenten un poco las plagas, y hacer una barrera con leñosas, con aromáticas leñosas, como puede ser el tomillo, el romero, la salvia, la ruda, también menta, la menta también sirve mucho para estos bordes, ¿no? Y también otras plantas que trepen, quizás del lado de adentro, yo del lado ya de adentro de la huerta, puedo aprovechar espacios que también me tengo que fijar que no me tapen el sol, porque si yo armo una barrera armo un cerco que es muy cerrado, como por ejemplo con una media sombra, puedo estar sombreando de más las plantas que ponga ahí. Entonces yo trato de que dé o a un pasillo o que sea abierto. Si pongo palets, por ejemplo, que sean los palets abiertos para que permita, aunque que sean transparentes, ¿no? Que pueda pasar la luz. Te hago una pregunta. ¿Cuántas horas de sol necesita nuestra huerta por día? Se dice en general, como mínimo, entre 5 y 6 horas. Después tenés algunas plantas que toleran un poquito más la sombra, como son todas las especies de hoja. La espinaca, la selga, la lechuga, de hecho hacen hojas más grandes cuando están sombreadas porque tratan de buscar más la luz. Pero sí tienen que tener sol. Ya cuando hacemos especies que son de frutos o de raíz, necesitan mucha cantidad de horas de sol, por lo menos 5 o 6 horas, lo mínimo. Y son mejor calidad las horas de la mañana de sol que las de la tarde.
sobre todo en verano. A esta altura tenemos que también tener en cuenta el sol en invierno, que es donde menos horas tenemos en total. Entonces ahí a veces nos empiezan a sombrear ciertos lugares. Entonces lo ideal es observar, ver qué tenemos, y recién ahí orientar los tablones o las macetas, tratando de captar la mayor cantidad de sol y tratando de que las plantas no se sombreen unas a otras. Por ejemplo, las más grandes tengo que ponerlas del lado, digamos, sur, ¿no? Del lado sur, del norte vienen casi todas las horas de sol, y entonces yo las pongo atrás, porque yo, las plantas que hacen un crecimiento más en roseta, como es la lechuga, el repollo, las pongo adelante, y las que son de crecimiento más grande, como las habas, las arvejas, las pongo del lado de atrás, y en general las pongo contra alguna espalda, digamos, para que apoye. Eso un poco. Y después tenemos las de crecimiento vertical, que son las aliáceas, que son la cebolla, el puerro y el ajo también. Esas se pueden plantar entre medio para aprovechar bien los espacios, y ahí aprovecho mucho los espacios y no se sombrean las plantas. Después tengo que tener en cuenta de tener una fuente de agua cerca, y después las herramientas, ¿no? Que tengo que tener como mínimo. Una pala es fundamental, aunque sea prestada, o una pala y una horquilla son herramientas que son muy útiles y que sería fundamental tenerlas. Y luego armar bien la compostera como para poder abonar esas huertas, que sí las puedo poner también a la sombra. Espacios por ahí sombreados puedo aprovecharlos para hacer el compost, ¿no? Bueno, lo del compost también es un tema bastante largo que quizás en otra oportunidad nos vas a asesorar. Supongo que durante todo este año que vamos a hacer huerta en nuestras casas y en la escuela. Y ya estamos como terminando la entrevista y necesitamos que nos digas la solución a un tema muy problemático que nos pasó el año pasado y que este año las familias lo volvieron a consultar, que son la cantidad de insectos que nos consumen nuestros alimentos en la huerta, que estos alimentos son para el autoconsumo, para comer sanamente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Habíamos hablado en una oportunidad, en una charla que vos diste, sobre la biodiversidad. ¿Podés contarnos qué sería la biodiversidad? Sí. Esto que hablamos de que aparecen plagas, que significa la plaga es cuando ya el insecto o el agente que me está afectando disminuye mucho el producto que yo quiero cosechar. Porque que haya insectos, o que haya honguitos, o que haya diversidad de bichos, digamos, no sería algo, sería algo sano, algo que uno busca, pero lo que uno no quiere es que una especie prevalezca mucho más, o sea, se multiplique mucho, empiece a comer demasiado y ya no nos deja producción para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Prevenir, porque nosotros en la huerta agroecológica no es que vamos a estar dependiendo de insumos, ni de tóxicos, ni de preparados caseros. Si bien hay algunos preparados caseros, no es que la huerta debería depender de eso, porque no es que son curativos, sino que son más bien repelentes, como que ahuyentan. Lo importante, lo que, bueno, charlábamos antes, es el tema de la biodiversidad. La biodiversidad genera espacios, ambientes, donde los enemigos naturales se pueden desarrollar, ¿no? Hay insectos que se comen a otros insectos. Ahora, no todos los insectos tienen su enemigo natural, sino que hay que buscarlo. Hay que poner muchas plantas que por ahí no se terminen en una sola temporada. Por ejemplo, se llaman perennes, las aromáticas, que duran más de un ciclo, acompañar con muchas florales. Estas especies, en el paquetito de ProHuerta viene la caléndula en otoño-invierno, en verano viene el copete, pero también podemos agregar otras florales, girasoles, ahora en invierno están las amapolas,
también especies de flores ornamentales que quizás uno no consume nada, pero tienen flores, como por ejemplo las salvias, hay varias salvias, no solo las farináceas y las otras que son ornamentales, y mucho de las aromáticas también, porque las aromáticas van a generar estos ambientes que ahuyentan, confunden a las plagas y no dejan que se multipliquen tanto. Si todo eso no alcanza, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, primero detectar a tiempo, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, que hay pulgoncitos, porque los ve en el tallito, hasta por ahí los puedes ver en los tallos de algunas otras especies, por ejemplo, vos pones un repollo y al lado le pones una caléndula, es probable que primero el pulgón vaya a la caléndula y después vaya al repollo. Entonces, y el repollo no va a dejar que prospere. Entonces yo trato de ir ahí y bajar un poco la población, lo puedo bajar con un trapito con jabón blanco, ¿no? El jabón blanco lo que hace a veces es también le tapa los poros a algunos insectos y se disminuye la población. Recolectar algunos insectos que yo veo que ya se están pasando de población, poner abajo de las plantas un lienzo o un plástico, y entonces golpear las plantas y ver qué cae. Eso puede servir para las chinches, puede servir para las langostas, puede servir para, que saltan igual, no la van a atrapar, pero por lo menos saber que están. Y también algunos repelentes caseros, que son ni más ni menos que aromáticas hechas una infusión, un té, puede ser menta, puede ser lavanda, puede ser ortiga, también es muy bueno. Cualquier aromática que uno tenga en la huerta, o la puede buscar de algún vecino, vecina, echa una infusión y eso se pulveriza sobre las plantas. Eso lo que hace es generar estos olores, estos ambientes que los insectos no se transformen en plaga. Después lo que es ideal tener, por ejemplo, lugares donde yo pueda tener sapos. Es ahora, yo creo que si a mí me dijeran dónde comprar un sapo, traérmelo del campo, no, tengo un espacio muy chico en mi casa, pero me falta un sapo, entonces me tengo que ir a buscar alguno, si tienen me voy a buscar. O ranas, todo lo que sea biodiversidad va a tender a un equilibrio, ¿no? Entonces, los pajaritos se comen los caracoles y las babosas, sí genero estos ambientes, ¿no? Entonces, distintos tipos de especies bajitas, medianas y altas, florales, aromáticas, y todo eso haciendo, tendiendo al equilibrio. Otra cosa que es muy buena es el acolchado, que ya dijimos, la cobertura del suelo, el mulching. Esa cobertura también hace que los insectos no quieran bajar tanto al suelo. Pero bueno, después hay específicos, y ahí si quieren pueden buscar en nuestras redes, tenemos subido algunas cuestiones, que estos preparados caseros, para qué tipo de insectos son, y se pueden armar como para tener, y entonces lo puedo tener guardado, el preparado, y cuando lo tengo al insecto ahí, lo puedo sacar. Pero lo importante es prevenir, ¿no? Entonces, y mirar, observar mucho qué es lo que hay. Si hay vaquita de San Antonio, significa que voy bien, porque comen muchos pulgones, o sea, son voraces en comer pulgones, pero también hay avispitas que parasitan, por ejemplo, las larvas, que también comen mucho, las larvas de lepidópteros, que son de las polillitas, también tienen sus enemigos naturales. Entonces, la idea es tender a un equilibrio, tender a parecerse lo más posible a la naturaleza. Sí que hay algunas cuestiones ambientales, sobre todo también, cuando viene por ahí periodos muy secos en verano, se juntan cierto tipo de insectos, como la arañuela, las langostas, las chinches, cuando no hay humedad ambiente aparecen esas. Cuando hay mucha humedad ambiente aparecen otras cosas, y en ciertos momentos, por ejemplo, la hormiga es muy voraz también, entonces tenemos que tratar de mantenerla. Para eso es muy buena la menta, para la hormiga,
rodear todo con menta, o si no, hacer preparados con menta también y pulverizar o regar con eso. Para la hormiga podemos mantener la raya con cascaritas de cítricos también, cuando uno trasplanta, sobre todo hay momentos clave, ¿no? En la huerta, cuando uno trasplanta, o cuando hace ciertos manejos, puede cuidar a esas plantitas para que no afecten los insectos. O sea, es aconsejable tener cáscara de naranja, porque la cáscara de naranja les gusta mucho a las hormigas y se suben a la cáscara de naranja, uno después debería retirar, o por lo menos las va engañando. Eso es día a día, ¿no? Hasta que uno ve que ya la cáscara de naranja desapareció o no, o hay que reponer. Igual que el ajo, ¿no? Sirve también. El ajo, la Sí. albahaca. Todas esas que tienen muchos componentes. Sí, el ajo y la cebolla también sirven mucho para hongos, para prevenir hongos, porque tienen azufre, ese olor que tienen tan fuerte es azufre, y esos preparados con ajo con cebolla, tanto para insectos también, pero son muy buenos para prevenir hongos. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaste hasta ahora. Te vamos a tener capturada todo el año. No sé si mis compañeras tienen ganas de hacer alguna pequeña pregunta. Quedan poquitinos minutos, quedan 7 minutos. Algo que haya quedado en el tintero. Creo que fue bastante clara en esto de los diseños, sobre todo el diseño, armar y tener en cuenta el diseño de las plantas, pensando cada uno en el jardín. Por ahí hay que hacer énfasis, ahí cuando se conversa con las familias, en qué características tiene cada uno de los jardines de los hogares, o qué posibilidades tienen también para armar las producciones, ya sea la vertical o a través de almácigos. Eso me parece que es muy interesante como para trabajarlo con las familias, sí. Y fundamentalmente lo del sol. A mí por ahí lo que me había quedado pendiente lo del sol es, está bien que dice que comentaste, Milagros, que lo más sano o el sol más agradable es el de la mañana. ¿Tiene algo que ver también la temperatura? Porque en otoño-invierno la temperatura del sol también es más tenue pasado el mediodía, claro. Mirá, en realidad lo que se habla de que el sol mejor es el de la mañana, porque lo que tiende es a secar el exceso de humedad que queda a la noche, y entonces ahí se reduce el problema por ahí causado de hongos. Puede prevenir un poco eso. Y además, sí, es diferente en verano, es mucho mejor el sol de la mañana, porque además tiene menos radiación y como que a las plantas las deseca menos. Pero las horas de sol se cuentan igual, o sea, se cuentan desde la mañana hasta la tarde. Es lo ideal, es lo que yo puedo tener también, ¿no? A veces. Entonces sí, es bueno por ese tema, pero igualmente la temperatura, estas plantas, las plantas que sembramos en otoño-invierno, están adaptadas a una temperatura baja. Entonces van a seguir creciendo por más que no tengan las temperaturas altas que tenemos en invierno. Entonces tienen un rango de crecimiento de temperatura más bajo. Entonces no es tan grave para ellas, para las plantas de estación, ¿no? Siempre hablando de plantas de estación. Sí. Por eso es tan importante respetar las fechas de siembra, porque si yo quiero hacer una especie que es de primavera-verano con estas temperaturas, y probablemente no sobreviva. Sí hay que saber que cuando hay heladas o cuando el tiempo es muy, muy frío, la planta en general no crece. No crecen, sino que están en un estado más bien parecido a la latencia, o sea, que quedan más latentes, quedan esperando a mejores condiciones. Si bien las que son de esta temporada lo toleran el frío, toleran fríos fuertes, pero es probable que algunas heladas, si son muy fuertes o si son heladas negras que se llaman, que es cuando hay sequía y cae una helada muy fuerte, ahí tenemos que saber que pueden llegar a sufrir un poco, y por ahí cuando sufren se enferman, bueno. Entonces estar atentos también en los periodos de más frío, con algunas especies, como por ejemplo las arvejas,
o las que son por ahí de todo el año, que uno siembra por ahí todo el año, no sé, rúcula o otras especies, pueden sufrir un poquitito esas heladas, y lo que se recomienda, cuando sabemos que va a haber una helada, se recomienda regar, que esté bien humedito toda la planta. Se recomienda regar el día anterior o la tarde anterior. Siempre el riego tiene que ser cuando no esté el sol. Eso ya medio que lo venimos sabiendo, yo no sé, porque uno da tantas que a veces el riego siempre conviene hacerlo cuando no está el sol directo, porque si no se genera el efecto de lupa, digamos, con la gota. Y aparte se hace menos Porque eficiente. yo pensé que cuando vi si tenía mucha agua en momentos de helada, pensé que cristalizaba o quemaba más rápido la planta. Sería como el efecto, lo que pasa es que hace como una capa en lo superior de la hoja, en la parte exterior, y hace una capa que eso funciona como una protección. Igualmente, estas especies no son sensibles a eso, sí que cuando están muy secas, o sea, que vienen ya sufriendo la sequía, más la helada, ahí sí es muy probable que las plantas mueran o sufran mucho y después se enfermen más. Entonces sí que estén bien de humedad, no pasarse, ¿no? Tampoco de humedad, sobre todo en las épocas de invierno que llueve, entonces Claro, estar atentos a cuándo va a llover, tratar de no regar de más, ¿no? Porque o si en zonas como generamos. tenemos nosotros, tan bajas de depresión que muy húmedas y con mucha Claro, densidad de niebla. sí, sí, por eso está bueno siempre hacerlos, si hacemos a campo, los tablones, los canteros, los hacemos elevados, tratamos de elevar lo más posible para sortear estas cuestiones que a veces hasta los que están más cerca del río y eso, o arroyo, hasta se puede anegar, y ahí sí, las plantas de huerta no toleran más de un día, te diría, o 2 días de anegamiento. Yo te diría, si hay alguna inundación o algo, es muy probable que las plantas mueran. Por eso hacemos más bien elevado o en tachos, o cuando hay zonas así que son muy inundables, conviene hacerlas en macetas, en tachos, y elevadas, ¿no? Así que bueno, eso un poco. Está buena, qué buena esa indicación también, es interesante. Y porque nuestra zona es bastante complicada en este tema. Sí, sí, tal cual. Bueno, no sé, yo te agradezco mucho, Milagros, porque la verdad que Clara y Griselda hacen un trabajo formidable con la familia. Han trabajado todo el año pasado, al principio fue muy tímido el inicio y después vimos que con la entrega de los módulos las familias se acercaban y había una demanda de plantines y de semillas muy interesante, que nosotros pensábamos que bueno, que por ahí se iba a acotar a un grupo reducido y no. Ya temprano en febrero, Clara me dijo que las familias preguntaban, ¿y cuándo reparten las semillas? Así que es lindo, es interesante esto de la promoción del propio cultivo. Sí, es muy bueno el trabajo que hacen, me consta el trabajo que hacen con Clara y todas las docentes. La verdad que, bueno, generar también estas inquietudes en la población de la juventud, digamos, en las adolescencias, las infancias, me parece fundamental, porque, bueno, hacia eso deberíamos tender, a la autoproducción de alimentos y la producción sana, libre de tóxicos, y bueno, esto es, me parece, nuestro grano de arena y el gran trabajo que hacen las docentes es fundamental. Así que muy lindo lo de los plantines, eso la verdad fue una iniciativa de ustedes, de la escuela, de Clara, y eso, de repartir los plantines, porque cuando llega el plantín ya es otra cosa, ¿no? Quizás a una casa ya es una planta establecida, y la semilla a veces se pierde bastante. Si bien uno trata de, bueno, capacitar, y eso nunca llega a cada hogar. Y bueno, ustedes a través de la escuela sí llegan a los hogares, así que, bueno, es una tarea formidable. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, que el año pasado fue muy, muy interesante, y todo lo que estamos cosechando este año, lo que nos vienen contando las familias, que empezaron a retirar las semillas. Así que bueno, agradecerte. Nos quedaron un montón de cosas, creo, en el tintero, como siempre, porque es una temática muy amplia. A mí me quedaron un montón de preguntas, así que quizás en esta temporada de otoño-invierno
volvemos a hacerte otra entrevista pequeña. Quizás nos animemos al vivo, Clara? Quizás ¿Cómo? nos animamos al vivo. Algún día nos animaremos al vivo. El próximo es por Instagram, esa sería la idea. Bueno, muchas gracias, Milagros. Gracias a ustedes Saludamos por desde la invitar. escuela, desde las familias. Muchas gracias a mi compañera Griselda y a la vicedirectora Vanessa. Bueno, y nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Chau. Chao.